Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos adentramos en un tema que ha estado resonando mucho en el mundo del entretenimiento, especialmente entre los seguidores de la exitosa serie Love is in the Air, y no es otro que la supuesta tensión entre Ander Zell y Kerem Bürsin, las dos estrellas que conquistaron nuestros corazones en pantalla. El título del vídeo de hoy, Se acabó el amor, la verdad de la tensión entre Ande y Kerem, promete desvelar los entresijos de esta historia que ha generado miles de rumores y especulaciones. Si eres fan de Ande y Kerem, o simplemente te gusta estar al día de lo que sucede en el fascinante universo de las celebridades, quédate porque este vídeo te va a interesar muchísimo. Antes de sumergirnos de lleno en el tema, quiero recordarles a todos los que aún no lo han hecho que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, que están cargados de contenido interesante y exclusivo. Tu apoyo es fundamental para que sigamos creando material de calidad para ustedes. Ahora sí, vamos a entrar en materia. La relación entre Ander Zell y Kerem Bürsin trascendió la pantalla, convirtiéndose en una de las parejas más queridas y seguidas por el público. Su química era innegable no solo en la serie, sino también en la vida real, lo que alimentó durante mucho tiempo los rumores de una relación sentimental. Y sí, efectivamente durante un tiempo fueron pareja, y su relación fue pública y muy seguida. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de las celebridades, las cosas cambian, y los rumores de una ruptura y posterior tensión entre ellos comenzaron a circular con fuerza hace un tiempo. El título de hoy no es casualidad, y vamos a intentar desgranar qué hay de cierto en todo esto. ¿Realmente se acabó el amor en el sentido más amplio, y existe una tensión palpable entre ellos, o son solo especulaciones de la prensa y los fans? Para entender la magnitud de esta historia, primero debemos remontarnos al fenómeno de Love is in the Air, o Senkalkap en su título original turco. Esta telenovela turca se convirtió en un éxito internacional masivo, y gran parte de ese éxito se debió, sin duda, a la deslumbrante química entre sus protagonistas. Ander Zell con su carisma y talento y Kerem Bürsin, con su atractivo y profesionalismo, formaron una dupla explosiva que cautivó a millones de espectadores alrededor del mundo. Sus interacciones en pantalla eran tan creíbles, tan llenas de emoción y dulzura, que era casi imposible no imaginarlos juntos fuera de cámaras. Los fans, deseosos de que la magia de la ficción se trasladara a la realidad, alimentaron incansablemente los rumores de un romance. Y efectivamente esos rumores se hicieron realidad. Ande y Kerem confirmaron su relación, y su noviazgo se convirtió en tema recurrente en las revistas del corazón y en las redes sociales. Compartían momentos de su vida cotidiana, aparecían juntos en eventos públicos, y sus fotografías de vacaciones o simplemente paseando por las calles de Estambul se volvían virales. Para muchos eran la pareja perfecta, el epítome del cuento de hadas moderno. Su relación era vista como una extensión natural de la historia de amor que protagonizaban en la televisión. Sin embargo, la vida real es a menudo mucho más compleja que la ficción. Como mencioné antes, hace ya un tiempo que comenzaron a surgir los rumores de una separación, y posteriormente, de una tensión considerable entre ellos. Al principio las noticias eran vagas, apenas susurros en los pasillos de la industria y comentarios en foros de fans. Pero con el tiempo estas especulaciones se volvieron más directas y persistentes, alimentadas por la aparente distancia entre ellos en eventos públicos, la ausencia de publicaciones conjuntas en redes sociales, y declaraciones evasivas por parte de ambos cuando se les preguntaba sobre su relación. La prensa turca, siempre ávida de noticias sobre sus estrellas más populares, hizo de Ande y Kerem un tema principal. Se publicaron numerosos artículos especulando sobre las causas de su ruptura. Algunas versiones apuntaban a diferencias irreconciliables en sus planes de futuro, otras a la presión mediática insoportable, e incluso hubo rumores sobre terceras personas, aunque estas últimas siempre fueron desmentidas o carecieron de pruebas contundentes. Lo cierto es que aunque nunca hubo una confirmación oficial detallada de los motivos de su separación, se hizo evidente para el público que ya no estaban juntos. Pero la pregunta que nos ocupa hoy no es solo si terminaron, sino si existe tensión entre ellos. Y aquí es donde la cosa se pone más interesante y a la vez, más difícil de determinar con certeza. Cuando una relación, especialmente una tan pública como la suya, termina, es natural que haya un periodo de adaptación, y a veces de cierta incomodidad. La dinámica entre dos personas que compartí. Eran tanto que trabajaron tan de cerca, y que fueron objeto de tanto escrutinio, puede volverse complicada.
Lo que hemos observado en los últimos tiempos es que si bien ambos han mantenido un comportamiento profesional y respetuoso en los eventos donde han coincidido, la espontaneidad y la cercanía que antes exhibían parece haber desaparecido. Ya no vemos esas miradas cómplices, esas bromas internas que antes compartían y que tanto gustaban a los fans. Sus interacciones son, en general, más formales. Esto para muchos es una señal inequívoca de que hay un distanciamiento, y para algunos, de que existe esa tensión de la que hablamos. Por ejemplo, en algunas alfombras rojas o eventos de entrega de premios donde han coincidido, se les ha visto saludarse con una cordialidad que para algunos resulta un tanto forzada. No es que se ignoren, ni mucho menos, pero la chispa de antes parece haberse apagado. Sus conversaciones son breves, se ciñen a lo protocolario, y no hay rastro de esa complicidad que los caracterizaba. Esto ha sido interpretado por muchos seguidores como una prueba de que la relación, al menos en términos de amistad o de una relación cordial post-ruptura, no está en su mejor momento. Además, hay que considerar el factor de las nuevas parejas. Tanto Ande como Kerem han sido vinculados sentimentalmente con otras personas después de su ruptura. Esto, si bien es una parte normal de seguir adelante con sus vidas, puede añadir capas de complejidad a cualquier interacción que puedan tener entre ellos. La presencia de nuevas parejas en sus vidas puede generar inseguridades, celos o simplemente una mayor necesidad de marcar distancias para proteger sus nuevas relaciones. Y aunque ellos no han hecho declaraciones al respecto, la prensa y los fans siempre están atentos a cualquier detalle, por mínimo que sea, que pueda sugerir una influencia de sus vidas sentimentales actuales en su relación profesional. Un aspecto crucial a tener en cuenta es la naturaleza de su profesión. Ambos son actores muy exitosos y demandados. La industria del entretenimiento turca es conocida por ser muy exigente y la imagen pública de sus estrellas es fundamental. Es posible que a pesar de cualquier posible incomodidad personal, ambos profesionales hayan decidido mantener una fachada de cordialidad y respeto mutuo por el bien de sus carreras y para evitar alimentar aún más los rumores y especulaciones. Podríamos estar ante un caso de profesionales que saben separar su vida personal de la laboral y que, a pesar de las circunstancias, han optado por un camino de respeto y profesionalismo. Sin embargo, la percepción del público es poderosa. Y cuando los fans han invertido tanto emocionalmente en una pareja, cualquier cambio en su dinámica se interpreta a menudo de la manera más dramática posible. La ausencia de las publicaciones conjuntas que antes eran tan habituales, las sonrisas quizás menos genuinas, o la falta de ese contacto físico espontáneo que antes compartían, todo suma para crear la narrativa de que se acabó el amor, y que existe una tensión palpable. Es importante recordar que no tenemos acceso directo a sus vidas privadas. Lo que vemos es el resultado de lo que ellos deciden mostrar, de lo que la prensa logra captar, y de las interpretaciones que nosotros, como espectadores, hacemos de esos fragmentos de información. Es posible que la tensión sea real y significativa, o que sea simplemente el resultado de la incomodidad natural que surge tras una ruptura, magnificada por la atención mediática constante. O incluso que no haya tensión alguna y que su comportamiento sea simplemente el de dos personas que han seguido caminos separados pero que se respetan profesionalmente. Los fans, por su parte, a menudo se dividen en este tipo de situaciones. Algunos entienden que las relaciones personales son complejas y que las rupturas son parte de la vida. Otros, sin embargo, se aferran a la idea de la pareja perfecta y sufren con la aparente distancia entre Hande y Kerem, interpretando cada gesto como una confirmación de sus temores. Hay incluso quienes siguen esperando un reencuentro, ya sea personal o profesional, que reviva la magia del Love is in the air. ¿Qué pruebas concretas tenemos de esta tensión? Principalmente la ausencia de esa complicidad previa y la percepción de un distanciamiento en eventos públicos. Las entrevistas en las que se les pregunta por el otro son, en general, breves y cautelosas. No hay declaraciones negativas, pero tampoco hay ese entusiasmo o calidez que solían mostrar al hablar el uno del otro. Esto para muchos es suficiente para asegurar que algo ha cambiado, y que ese algo no es positivo. La prensa ha intentado, y seguirá intentando, obtener declaraciones que confirmen o desmientan estos rumores. Sin embargo, Hande y Kerem, con gran habilidad, han logrado mantener un cierto control sobre la narrativa. Han elegido, en gran medida, centrarse en sus carreras individuales y evitar entrar en detalles sobre su vida personal. Esto, si bien es comprensible, deja un vacío que los rumores y las especulaciones se encargan de llenar. En resumen,
la historia de Ander Ercel y Kerem Bürsin es la de una pareja que conquistó corazones en pantalla y luego en la vida real, y cuya separación ha generado un sinfín de especulaciones sobre una posible tensión entre ellos. Si bien no hay pruebas irrefutables de una enemistad, la ausencia de la complicidad que antes exhibían y la cautela en sus interacciones públicas sugieren un distanciamiento, que algunos interpretan como tensión. La realidad es compleja, y solo ellos conocen la verdad de su relación actual. Lo que sí es innegable es el cariño y el respeto que muchos de sus seguidores guardan por ambos, independientemente de su estado sentimental. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos intentado desgranar los rumores y las especulaciones sobre la supuesta tensión entre Ander Ercel y Kerem Bürsin, basándonos en lo que se ha visto y percibido públicamente. Hemos hablado de su exitosa historia juntos en Love is in the Air, de su relación sentimental y de las interpretaciones que han surgido tras su ruptura. Como hemos concluido, la verdad absoluta sobre su relación actual es algo que solo ellos conocen, pero la percepción general es que si bien mantienen un trato profesional, la complicidad de antaño se ha desvanecido, lo que para muchos es un indicio de tensión. Agradezco enormemente a todos ustedes por haber llegado hasta aquí y por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Espero que la información y el análisis les hayan parecido interesantes y les hayan ayudado a tener una perspectiva más clara sobre este tema tan comentado. Me encantaría saber su opinión al respecto. ¿Creen que existe realmente tensión entre Ande y Kerem? ¿O piensan que es simplemente el resultado natural de una ruptura y la presión mediática? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Y antes de despedirme les recuerdo una vez más, si les ha gustado este vídeo por favor, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos a quienes les pueda interesar, y lo más importante si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.